Hola mis amigos, el versículo del día de hoy es San Mateo capítulo 14 versículo 28. El libro de San Mateo capítulo 14 versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En esta parte del párrafo de la Biblia, de la palabra de Dios, Jesús iba al encuentro de los discípulos. En ese momento, él iba caminando sobre las aguas. Algunos se asustaron, algunos creían que era un fantasma, pero era Jesús. Y Pedro, al ver, le dijo: Señor, si eres tú, di que vaya hacia ti. Y Jesús le dijo que fuera. Y él caminó hacia Jesús. Y las olas eran fuertes. Y dice el relato de la Biblia que Pedro dejó de mirar hacia Jesús y se comenzó a hundir. Y terminó diciendo: Maestro, maestro, sálvame, sálvame. Y Jesús le extendió su mano y le sacó y lo salvó. Y lo regresó al bote. O sea que en todo este tiempo, uno de los hombres que caminó en las aguas, aparte de Jesús, fue Pedro. Que ese fue un milagro de caminar sobre las aguas. Y hubieron testigos y testimonio de que sí caminó. Meditación. Confía en el Señor. Él es el creador de todo, todopoderoso, y con el don de bendecir tu trabajo. Él promete estar contigo, sostenerte con su justicia y ayudarte en la adversidad. Acepta a Jesús como tu Salvador. Abandónate en sus brazos y enfrenta el miedo. Él te sustentará y te dirá: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Oración. Oh Señor, tú eres el dueño de la misericordia y compasión. Guíame con mis manos y mi corazón para vencer el miedo y la angustia. Ten paciencia conmigo y dame sabiduría para entender que todo es posible cuando estoy contigo. Amén. El camino y rumbo a la salvación es mirar hacia Dios, es mirar hacia Jesús. Se presentarán dificultades, hambre, desnudez, burla, persecuciones, desiertos, porque la Biblia habla de eso, y es una realidad que todas esas situaciones se presentan en la vida de la persona, tanto como los que están en la iglesia y como los que están fuera de la iglesia. Pero es mejor los que están en la iglesia, porque están pasando esa tribulación y esa lucha, pero miran hacia Dios, miran hacia Jesús, el cual en Él hay salvación y hay promesa de transformación y de cambio. Esa ayuda, porque la ayuda que Dios da es una ayuda espiritual para la vida de la persona. Entonces, la persona tiene que entregarse a Dios para que Dios haga su obra en su vida. La persona tiene que entregarse a Dios para que Dios haga la obra en su vida. En esos momentos, cuando Pedro le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Todavía ellos no habían sido bautizados con el Espíritu Santo y todavía se armó más tribulación y más lucha cuando ellos fueron bautizados, porque estaban predicando sobre el reino de Dios y que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Salvador.
Entonces, ¿qué acontece? Que él ahí también está caminando sobre las aguas, pero mantuvo su fe puesta en Dios. Él murió de una forma que, por causa del evangelio, porque no querían que enseñara ese nombre, pero él no miró para las dificultades, no miró para las situaciones que se estaban presentando en su vida. Solamente creyó en Dios y predicó y enseñó, y hoy es un hombre que, de la historia de testimonio, que fue salvo. Hoy Pedro está en el reino de Dios, dice la Biblia, porque Jesús le asignaría a cada uno de ellos un reino para juzgar a las 12 tribus de Israel que se encuentran en la tierra. Entonces, ¿qué acontece? Que es una realidad. No hay que mirar para tempestades que se levantan para la vida de la persona. Hay que mirar a Dios. Al mirar a Dios se buscan esas soluciones para salir de esas tempestades. Y a veces no se sale de las tempestades, sino que se desfallece y se muere. Pero hay que seguir mirando para Jesús, porque Jesús, Él le dará la salvación. Jesús, Él le dará la vida eterna y el cambio de vida por medio del Espíritu Santo. Entonces, hay que confiar en el Señor Jesús, hay que confiar en Dios. Las tempestades se levantan. En todas las áreas de la vida de la persona se saben levantar. En una diferente, en otra de otra manera. En mi vida ha sido de otra manera. Y el que escucha también de otra manera se ha levantado las tempestades. Pero hay que buscar de Dios, hay que someterse a Él, hay que someterse a su palabra. ¿Por qué? Porque Él promete que Él hará una diferencia entre aquellos que le sirven y aquellos que no. Y es una promesa de Dios. En su palabra está escrita. ¿Entiendes? Si tú te fueres a caminar sobre las aguas y te tratas de hundir, tienes que mirar para Dios. ¿Por qué? Porque es una realidad de que las tempestades van a venir y van a querer sacarte del camino, van a querer sacarte de la dirección de Dios para perderte. Porque el enemigo no quiere que la persona sepa la realidad de su vida para seguir trabajando para mal y en la vida de otros. Entonces, el enemigo es el diablo espiritualmente, porque el diablo también es espíritu. El diablo habita en la vida de las personas que están lejos de Dios, y a veces muchos que creen que tener a Dios, también el diablo sabe que está haciéndose pasar por Dios. Entonces, y es un Dios del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque a la persona le gusta mucho la facilidad. A las personas le gustan, tú sabes, lo que no se ve, lo que se ve, lo que se ve. A la gente le gusta más lo que se ve que esforzar su fe por lo que no se ve. Entonces, Pedro caminó porque la certeza de que él creyó que Jesús estaba ahí, ¿me entiendes? Apenas que vino la tempestad, se comenzó a hundir, y tuvo que clamar al Señor Jesús, que fue que lo ayudó. Entonces, a esto nos enseña que Dios está ahí para ayudarnos en las tempestades y en las dificultades que estemos pasando. Tenemos que clamar a Él, orar a Él, para que Él descienda en la vida de cada uno de nosotros con fuego y poder, para que haya salvación, para que haya liberación, para que haya esa transformación, para que haya el cambio de vida. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No podemos
tener miedo a las circunstancias, porque las circunstancias que vienen en la vida de las personas, aunque materialmente, mientras que estemos vivos, aparentemente duran tiempo de que el tiempo de la persona viva a cualquier situación, porque a veces pasa así, pero es un momento ante el tiempo de Dios. Y recordar que Dios está con nosotros. Él ayudó a Pedro. Él ayudó a Pedro. Ayudó a Pedro y lo sacó del mar, de las aguas. Entonces, estas situaciones nos dan experiencia de que Dios es bueno y Dios nos ayudará a salir de las dificultades que estemos enfrentando, porque nuestro rumbo y caminata es hacia Dios, hacia Él, el que creó los cielos y la tierra. Por eso Dios es dueño de todo, de la misericordia y de la compasión. Dios guía los caminos, los pasos de las personas. Enseña que el corazón y la mirada estén hacia Él, para no retroceder, para no caer. Y ayuda a vencer el miedo y las angustias. Hay que tener paciencia, porque es cuestión de fe. Y en la cuestión de fe es certeza y convicción. Entonces, cuando Dios está con uno, se puede levantar cualquier situación que podemos decir, sí venceremos, sí lucharemos, y habrá victoria y habrá liberación y habrá salvación, porque Dios es con nosotros. Dios es con nosotros. Entonces tenemos que creer que Dios está ahí para ayudarte, para ayudarme, para ayudarnos, porque en realidad todos necesitamos de Dios. Yo necesito de Dios, tú necesitas de Dios. Y acuérdate que hay que congregarse, hay que ir a la iglesia, hay que leer la Biblia, hay que orar y decir, Señor, en esta mañana yo pongo mi vida, mi alma en tus santas manos. Que mis familiares sean bendecidos, sean curados, sean sanados, sean liberados. Que toda miseria, toda ruina, toda escasez, toda traba, toda migaja, toda deuda, todo ese devorador sea echado fuera de la vida de ellos, cortando las maldiciones generacionales, todos esos males que han venido trabajando, echarlos fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es bueno y Él atiende la oración del justo. Entonces Pedro en ese momento, Señor, sálvame que perezco. Vio la necesidad de estar siempre con Dios, para que Dios escuche nuestro clamor y nuestra oración, y vino Jesús y lo salvó. Lo salvó. Dios lo salvó. Entonces Dios también está para salvarte, porque cuando tú escuches esta palabra, tienes que entender que sí hay que buscar de Dios, hay que tomar posesión de sus promesas en la vida de cada uno de nosotros, porque por eso Él dejó la Biblia, que es el manual de guía para la voluntad de Él, para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, acuérdense que Jesucristo es el Señor, y acéptenlo como único y suficiente y salvador, para que sus almas ante todo sean salvas, porque las cosas que están en este mundo, tarde o temprano, algún día perecerán, ¿entiendes? Incluso la vida del ser humano, que haya visto muchos milagros materiales, incluso en la salud, la economía, algún día también se perderá, porque la persona tiene que morir algún día. Pero no se pierde cuando tú has creído en el nombre del Señor Jesucristo, cuando lo has aceptado como Señor y único suficiente y Salvador. Puede que muera, sí, pero
La idea es que tu alma se salve. Que tengas un buen día. Acuérdense que hay que buscar de Dios. En Él hay salvación y vida eterna.